De ahí la primera prueba para Puerto Rico dirigida a intereses. A intereses. Y yo realmente... ¿Qué es un interés? Pues te iba a decir que los intereses es lo más que me interesa. Excelente. Bici te presenta desde el escritorio empresarial, tu salón de clases con lecciones e historias reales para emprendedores bici como tú. Doctor Cirino, Gabriel Cirino, bienvenido al escritorio empresarial, nosotros estamos viniendo a tu escritorio empresarial. Usualmente nosotros hacemos un episodio donde nosotros en el salón de clase invitamos a un empresario y esta es la primera vez que nosotros estamos saliendo fuera del salón de clase y estamos yendo al escritorio real donde el empresario ejecuta día a día. Así. Bienvenidos. Exactamente. Los bienvenidos aquí somos nosotros. Lo primero es que quiero que conozcan quién es Gabriel Cirino y por qué estamos aquí. Gabriel, ¿verdad? Yo te conozco porque tú tienes una empresa de pruebas. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Quién es Gabriel Cirino? ¿Dónde nace Gabriel Cirino? O sea, ¿cómo ese nombre hoy tiene la importancia que tiene? Pero en tus inicios, ¿qué tú hacías a los 15 años? Bueno, yo nací aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En el casco de San Juan, en la calle del Sol. Pero me crié en Barrio Obrero. Mi papá era carpintero, mi mamá pues se quedaba en la casa, ¿verdad? Atendiendo los 5 muchachos, 4 hermanos, más siempre había un hermano postizo, un primo que se quedaba en casa 2 o 3 años, ¿verdad? Incluso tengo una hermana que se crió con nosotros, una prima que se crió con nosotros, y tiene 2 papás, ¿verdad? Hablaba de papá como papá y también a su papá como papá. Y es importante el contexto, de 15 años, 16, 17 años, tú tomas una decisión de irte a estudiar a universidad. Según yo leí, para prepararme para esta entrevista, tú querías ser reportero. Sí, no exactamente reportero, sino periodista, porque yo admiraba mucho un par de columnistas que habían en aquel tiempo, en El Imparcial, El Mundo, y yo quería ser como ellos, o sea, evaluar lo que está ocurriendo en el país y dar mi opinión, hacer investigaciones. ¿Eres columnista, eres periodista hoy? Pues fíjate, en parte se me ha dado. ¿No es irónico que el padre de las pruebas, de los intereses, tuviera un interés particular y termina haciendo otra cosa? Bueno, fíjate, no estoy haciendo otra cosa porque siempre me ha gustado la investigación y siempre me ha gustado pues escribir. Y eso encaja perfectamente, ¿verdad?, con el periodismo, pero también con las pruebas. O sea, mucha gente ve el desarrollo de pruebas como algo pues de estadística, ¿no? Y que saben muchas matemáticas, estadísticas. Hay que saber algo de eso, pero para mí lo central no es eso. Lo central es el contenido verbal que tienen las pruebas, ¿verdad? Así que tú inicialmente el interés tuyo era ser periodista. ¿Y qué terminas siendo? ¿Tú vas a la universidad, vas a dónde estudias? Pues yo hice el bachillerato en la UPI. De paso, yo no pensaba ir a la universidad porque yo cogí el examen de ingreso y entonces cuando voy donde mi papá, mira papi, pasé el examen de ingreso, me dice, yo no tengo dinero para la matrícula. Y yo le dije, pero si yo lo consigo, ¿puedo entrar? Me dijo, sí, consíguelo. Así que fui y conseguí un trabajo con la Procter & Gamble de promoción, de eso, que ponen los muchachos en las guaguas, van por todos los pueblos de la isla. Y me impactó tanto la pobreza que dije, caramba, yo tengo que estudiar economía. Interesante. Cambié para economía pensando, ¿verdad?, que algo se podría hacer. O sea, que entras a administración de empresas de la UPR.
entré a Ciencias Sociales, que es donde está el programa de Economía. Y allí pues terminé el bachillerato en Ciencias Sociales, cogí mi curso de Psicología, pero mi concentración fue Economía en aquel momento. Estamos aquí en tu oficina y lo primero que hice fue mirar tu gran biblioteca y veo que tienes unos segmentos, tú lo tienes bien organizado, tú tienes la parte de medición, tienes una sección de medición, tienes una sección de estadísticas, tienes una sección de psicología industrial, una sección de psicología organizacional, psicología de varias más. Clínica, tienes psicología del consumidor. O sea, esa biblioteca es bien especial, me imagino, para ti. Tú has ido acumulando a través de los años diferentes temas particulares que te interesan. Y yo creo que eso va como que creando un cirino, ¿verdad? Esa formación. ¿Cuál es el libro más importante que tú tienes ahí? Wow. Fíjate, yo cuando fui a estudiar el doctorado a la Universidad de Purdue, antes de ir, fui al departamento, de dar un paso atrás. Yo trabajé en la oficina de personal del gobierno. En aquel entonces, que existía un sistema de mérito, había una sección de desarrollo de pruebas, ¿verdad?, para examinar los candidatos que entraban al gobierno y seleccionarlos a base Ahí de era por mérito. Por mérito. Y entonces, esa oficina me dio una beca para la maestría. Me fui a la Universidad de Columbia a hacer la maestría. Columbia University. Columbia University, o sea, Teachers College. Columbia University. O sea, tú estudiaste en la UPR, estudiaste en Columbia y estudiaste en Purdue. Tres grandes universidades. Sí, sí. He tenido mucha suerte en esta vida. Pues nada, cuando fui antes de ir a Purdue, yo le fui al Departamento de Educación y entonces le dije, mire, yo he trabajado muchos años en personal, en el desarrollo de pruebas y me aceptaron en Purdue. Yo quiero hacer que mi disertación doctoral esté relacionada con pruebas, ¿verdad? Eso, ahora ¿Lo habías estudiado, lo habías trabajado, veías pertinencia? Exacto. Hacía falta, en el gobierno hacían falta pruebas y en la industria. Y entonces, de hecho, pues yo tuve la oportunidad de ir de consultor a Latinoamérica en varios países. Estuve en Ecuador un año y allí, porque se aprobó una ley de méritos, y entonces yo estuve asesorando al gobierno con otros consultores puertorriqueños en el establecimiento de un sistema de reclutamiento y selección para el gobierno basado en mérito, ¿no? Así que cuando fui a educación le dije, yo quiero hacer que mi disertación sea algo relacionado con las pruebas y que el mayor consumidor de pruebas es el Departamento de Educación. Así que, ¿qué usted me recomienda? Ya tú estás viendo un mercado grande, enorme. Sí, hay una oportunidad de emprender, o sea, desde ese inicio, ya tú estás empezando a ver oportunidades, entonces. Cuando fui a Latinoamérica me encontré pues que todas las pruebas que están usando allí eran traducidas de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no?, o de otros países. Y espérate, se necesita pruebas hechas para latinoamericanos, particularmente a los puertorriqueños. Así que eso es lo mío, dije yo. Si yo sé un poquito de prueba y me puedo preparar mejor, pues yo quiero dedicarme a desarrollar pruebas para los puertorriqueños, para los latinoamericanos, hacer una compañía que trabaje con eso. O sea, ya tú tienes eso en la mente desde que estás siendo consultor en Latinoamérica. Correcto. Tú regresas ya de un doctorado y no hablemos todavía de la empresa, quiero ir a las pruebas. ¿Cómo surge esa primera prueba que tú haces? Bueno, como tenía... Tú tienes más de 50 pruebas, para que la gente entienda un poco. 30 y pico. Bueno,
Es difícil contar porque algunas tienen distintos niveles y son pruebas separadas, pero sí, sobre 30. Y lo tienes en varios segmentos. Tú tienes pruebas para analizar supervisión, sí. Tú tienes pruebas para analizar si una persona está predispuesta a ser emprendedor, sí. Tú tienes pruebas para licencias particulares de bienes raíces, de mecánicos. Bueno, esas pruebas no son nuestras, nosotros asesoramos a juntas examinadoras que ellos desarrollan sus pruebas, pero con nuestro asesoramiento. Y nosotros la administramos aquí en la oficina. Que estaba lleno, por cierto, cuando entramos. Sí, y entonces hacemos los análisis, nos sentamos con la junta a explicarle, ¿verdad?, los resultados y cómo mejorar los exámenes. Así que tú tienes varios tipos de pruebas. Sí, específicamente tenemos pruebas para consejería, ¿verdad? Consejería vocacional, para selección de personal, ¿no? Y pruebas educativas. Esas son las 3 áreas. Vamos a esa primera área. ¿Selección de personal fue la que dijiste? Sí. No, dijiste la de consejería. Nosotros la hemos usado en Yes. Nosotros hemos hecho algún tipo de evento donde se nos requiere que nosotros ayudemos a los jóvenes a mirar qué quisieran ser en el futuro. Y en esos eventos que nosotros hacemos, usamos las pruebas Cirino para poder identificar y ayudarle a través de los consejeros, que los consejeros son los que le dan la prueba en esos eventos, puedan identificar cuáles son sus gustos y preferencias o hacia dónde es que se inclinan. Eso es lo que hace la prueba. Sí, de hecho, el link es con el Departamento de Educación, que cuando yo le hablo de una disertación que sea una prueba relacionada con prueba, me dice, pues adapta uno de los inventarios de intereses para usarlo en el departamento. Ya, pues magnífico, me voy con esa idea, pero uno de los primeros seminarios que tomo en Purdue, que se discuten todos los inventarios de intereses que existían, ¿verdad? Encuentro que los dos principales, uno tenía una falla que el otro no tenía y viceversa. Así que yo le escribí acá al doctor Hamel, que era el director de evaluación, y le dije, mira, doctor Hamel, pasa esto, yo creo que en vez de traducir una de estas 2 pruebas, tenemos que crear una nueva. Vamos a hacer una nueva puertorriqueña. Y me dijo, pues, para adelante que yo te ayudo. Esa es tu tesis doctoral. Es mi tesis doctoral. O sea que sale de ahí la primera prueba para Puerto Rico dirigida a intereses. A intereses. Y yo realmente... ¿Qué es un interés? Pues... te iba a decir que los intereses es lo más que me interesa. Excelente. Porque las concepciones que se tienen de interés en la literatura, en mi opinión, no son las correctas, ¿no? Son palabras mayores. Pero mira... Pero hay que retar el status quo. Claro, hay que retarlo. Claro. Mira, una de las teorías prevalecientes es que las desarrollaron unos psicólogos, de hecho psicólogas educativas alemanas, ¿verdad? Dicen que un estudiante va a una conferencia y se entusiasma con esa conferencia, digamos de química, y entonces al salir de la conferencia y hace preguntas y empieza a leer sobre química y se sigue entusiasmando con química hasta que desarrolla un interés en la ciencia y de ahí estudia medicina. Así que ellos hablan de un interés situacional que ocurre por una situación y un interés de rasgo, ¿verdad?, que se desarrolla después. El problema es que ellos no explican por qué en esa conferencia ese estudiante o 3 o 4 estudiantes se interesaron en estudiar biología y los otros no. Benjamin Bloom dice que tú no puedes ser lo que tú no has estado expuesto. ¿Puedo yo tener interés en algo a lo que no conozco? Sí. ¿Cómo y por qué? Bueno, porque
nosotros desarrollamos, la teoría que nosotros desarrollamos es que los intereses surgen en la niñez. Cuando uno nace, el bebé nace capacitado para sobrevivir, no nace así, vacío, viene capacitado, tiene un desarrollo cognitivo, ¿verdad? Para aprender, para detectar cosas. Y una de las primeras cosas que hace es que se siente abrumado con tanto estímulo que tiene a su alrededor. Dice, ¿pero qué es esto? Para poder bregar con eso, empieza a categorizar. Dice, espérate, aquí hay una serie de cosas que se mueven, hablan, me tocan, son calientitas. Esa es una categoría, que vamos a decir persona, claro, no tenía el verbal, lo verbal de persona, pero persona. Entonces, ve otras que no hacen eso, que están fijas, si las tocas son duras, son frías, etc. Dice, esos son objetos. Y así va creando su entorno. Va creando una... Y entonces tiene necesidad de aprender. De esa necesidad de aprender para poder dominar el mundo, es que surgen los intereses. Los intereses son unos tipos de necesidades psicológicas específicas. Te explico. Una necesidad psicológica es la necesidad de logro, ¿verdad? De lograr cosas, de hacer cosas, de ser conocido. Pero uno puede ser conocido en la ciencia, en los artes, en distintas cosas. Los intereses derivan de ahí para cosas específicas. Quiero ser conocido, pero en la ciencia o en las artes o en el atletismo. ¿Por qué? Porque se interesa. Hay muchas cosas que inicialmente le interesa, pero se autoevalúa y dice, ¿y mis capacidades? ¿Tengo capacidad para eso? Así que si no tengo capacidad para jugar pelota, pues mira, no me va a interesar mucho eso. Si cada vez que me pongo a batear me ponchan, no voy Pierdo el interés. Pues claro, pierde el interés y va desarrollando interés en las cosas en que va teniendo éxito. Así que los intereses son una combinación de la necesidad de aprender primero, ¿verdad? Y de el éxito que pueda tener a base de lo que hace. Lo que pasa es que los niños no lo dejan hacer muchas cosas. Así que y le vamos prohibiendo y el la no y mayor toda esa parte cuestión de ese aprendizaje es vicario. O sea, es a base de observación. Y hay mucha evidencia de eso, de que uno aprende observando mayormente. Tú haces una prueba que es sobre el emprendimiento y la autogestión. ¿Estamos predestinados a ser empresarios? No. Yo creo que el ser humano tiene muchas capacidades, ¿verdad? Puede tener éxito en varios renglones y tiene capacidad para varios renglones también. Uno de los problemas que hay es que la persona, cuando busca empleo, ¿verdad?, no hace un análisis profundo de sus intereses ni de sus capacidades, sino que a mí me gusta tal cosa, una idea general, y empieza a buscar empleo. Naturalmente, particularmente la gente pobre, pues el primer empleo que se le aparece lo coge. Aunque no le guste mucho, sí, lo va a hay coger. que cogerlo. Y hay gente que son presas de su empleo. O sea, no le va mal, porque le provee para, ¿verdad?, para pero no son felices dentro de. ¿Perdón? No son felices no dentro son felices. Por eso se ha popularizado tanto. Hoy es miércoles, es casi viernes. Pensando, el viernes cierro y me voy para casa. Si estás mirando el calendario, estás mirando... A ti no te gusta lo que estás haciendo. No lo estás disfrutando, por lo menos no lo estás disfrutando. Yo tengo una compañera psicóloga, o tenía, porque murió hace poco, Ivonne Moreno.
ella decía, psicóloga industrial también, ella decía que no había trabajado un solo día en su vida. Porque disfrutaba lo que hacía. Exacto. Todo lo que ella hacía era divertirse. Yo tengo la prueba aquí y tú mides confianza en sí mismo, competencia, liderato, manejo de estrés, disponibilidad y escala de autoempleo. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú llegas a esta conclusión de que yo tengo que tener todas estas cosas de alguna forma más hacia la derecha o más hacia la izquierda? Bueno, no las tienes que tener en un momento dado, pero hay algunas que se pueden desarrollar. Fue que nosotros empezamos a mirar la literatura sobre de emprendedores, ¿no? Y encontramos que había había tantas cosas diversas y contradictorias que dice, bueno, pues, tal vez en el campo podemos hacer algún tipo de contribución. Así que empezamos con más detenimiento, ver pruebas que se habían intentado hacer o que se habían hecho, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, vámonos a algo más seguro. Vamos a hacer una prueba de autoempleo, de que la persona pueda tomar la prueba y pueda entonces decidir emplearse. Así que de los renglones principales que se mencionan en la literatura, hicimos una pregunta, hicimos una escala. Entonces esa escala se la administramos a un grupo de estudiantes universitarios de la UPI y fuimos también a un grupo de empresarios pequeños en las plazas de lo que se le conoce hoy como pymes, pequeño empresario o microempresario. Microempresario. Le pedimos a la cooperación, le pedimos que tomaran esa escala y empezamos a comparar cómo salen los microempresarios y cómo salen los estudiantes. ¿Hay diferencias? Pues encontramos que había, de cierta puntuación para abajo eran estudiantes, de cierta puntuación para arriba la mayoría microempresarios, pero en el medio había un área que no sabíamos, ¿verdad? Impredecible. Y esa es la escala, la hemos de hecho retenido. Algunos empresarios nos dijeron, oye, pero necesitamos algo más específico, ¿verdad? Para orientar personas en el empresarismo. Y ahí, pues entonces, de las mismas renglones de esa escala, los desarrollamos a lo que son entonces las escalas de IDEA, que es el nombre que le... IDEA. ¿Y por qué se llama IDEA? Bueno, porque esa fue la idea que tuvimos. Es inventario de dimensiones empresariales y autogestión. Esa es la... Cirino, una nación que no mide no puede progresar. Yo leí para esta entrevista que tú hiciste una crítica fuerte al sistema de la UPR cuando decidieron bajar el SAT, que no tenían que coger los exámenes de admisión o las pruebas que medían su capacidad, porque pensaba, según la entrevista, que podía afectar a las personas de menos recursos, a los pobres. ¿Por qué? Mira, siempre hay problemas y es más fácil echarle la culpa a las pruebas o cosas así, a cosas más tangibles, ¿verdad? Es fácil echarle, pero las pruebas de ingreso lo que te dicen es, ¿verdad?, la capacidad que tiene la persona. Muchas de esas capacidades, porque no es una capacidad general, de esas capacidades se pueden desarrollar. Las pruebas del College Board pues, incluían el razonamiento verbal, numérico, incluían comprensión de lectura, vocabulario. Uno de los problemas que hay con las pruebas de ingreso es que particularmente en las universidades más adelantadas las utilizan para excluir a los demás, ¿verdad? Cogen el top. Así que las pruebas se diseñan para identificar los más capacitados, no
no para diagnosticar. Pero lo importante es que esas pruebas te dicen, primero, te dicen los que más probabilidades de éxito tienen. Y segundo, dentro de ese sistema al que van a entrar. Pero te dicen también cuáles son sus deficiencias. La UPI siempre ha tenido un programa para ayudar a estudiantes menos... muchas veces es a base de becas deportivas o becas artísticas. No hay becas becas de pobre lo hay en el sentido de que si tú obtienes un índice académico no tienes que pagar matrícula, y eso fue lo que me salvó a mí. Pero en fin, la culpa no la tienen las pruebas. O sea, de hecho, los estudiantes mejoran porque tienen que coger el College Board. Claro. O sea, tienen que estudiar. Es lo que me está pasando a mí con mi hijo, que está en tercer año, va a la universidad. El año que viene tiene que seleccionar a qué universidad quiere ir. Y la primera prueba no salió lo que nosotros esperábamos que había salido. Eso tiene que ver con que, oye, acaban de venir hace 3 años atrás de enfermedades como el COVID, cerraron la escuela, quizás no adquirieron las mismas destrezas que las hubiesen adquirido si hubiesen estado en el salón de clase. Y hoy estamos viendo una deficiencia, por lo menos, ¿verdad? Eso es el grupo donde mi hijo estudia, pues tuvo una baja puntuación comparado con otros años. Así que eso es parte del crecer. Claro, o sea, pero sí, en casa hemos tenido que sacar la libreta, sacar el libro y por las tardes hacer 10 o 12 ejercicios diarios hasta que se ponga al día y pueda competir contra los que no tuvieron esa no oportunidad. El College Board, las pruebas de ingreso son un incentivo para estudiar, para esforzarse, ¿verdad? De hecho, ahora mismo en la educación se ha encontrado que las pruebas, tomar pruebas es más efectivo para los estudios que un repaso. Tal vez no me los crea, pero está la literatura ahí, hay bastante literatura. ¿Por qué? Porque la manera que yo explico es que, ¿verdad? Cuando tú vas a coger un examen y coges exámenes parecidos, o sea, no deben ser ni los mismos conceptos, porque los conceptos cambian de un examen a otro, ¿verdad? Tiene que ser la materia, lo fundamental de cada tema y preguntas distintas, para que no es teaching to the test, es aprender a razonar de la misma forma que se requiere en el examen y en la vida. Pues lo que se ha encontrado es eso, que los estudiantes que toman exámenes de práctica bien hechos aprenden más en ese periodo de tiempo que los que se dedican a repasar. ¿Cómo yo lo explico? Pues yo pienso que es que cuando tú vas a la escuela, tú tomas nota, tú entiendes las cosas de una manera, y cuando tú repasas eso. Tú entendiste esto de esta manera y te lo grabas, ¿verdad? Y tomaste estas notas, no tomaste otras, y repasas esas notas, no las otras. Así que cuando tú coges un examen, no se limita a eso. A las pruebas que tomaste, claro. Sino que es una prueba de todo lo que se supone que tú sepas, y por eso hay una ventaja, ¿verdad? Además de la práctica en términos de razonamiento, en términos de vocabulario, cómo se pregunta. Antes de entrar a Gabriel Cirino, el empresario, quiero entrar a cómo tú mides el servicio y por qué tú tienes una prueba de servicio. ¿Qué es eso? Entonces, tan importante que es el servicio en las empresas. No nos damos cuenta, a veces decimos que el cliente es problemático. Quizás lo que tengo problemático es el servicio que estoy dando yo en mi empresa. ¿Qué es? ¿Cómo se traduce? ¿Por qué tú lo mides? Que el servicio al cliente es fundamental para el éxito de cualquier empresa. Fundamental.
O sea, porque la empresa depende del cliente. Si el cliente no le sirve bien, se enoja con tu empresa o percibe que la empresa no es tan capaz como necesita que sea, se va a ir a otra empresa. Así que el servicio que se le da, cómo se trata al cliente, es fundamental. Entonces hay unas actitudes, ¿verdad?, hacia las personas y hacia el servicio que surgen de los valores que todos tenemos, ¿no? Así que los valores son más difíciles de modificar que las actitudes, porque las actitudes con un poco de información a veces se cambian, los valores son un poco más difíciles. Pues servicio al cliente, pues nosotros pensamos que era esencial desarrollar una prueba para medir esos valores fundamentales relacionados con los clientes. ¿Quién te compra esa prueba y por qué? O sea, ¿qué tipo de empresa se preocupa por medir eso? Bueno, hay muchas empresas, particularmente la de distribuciones, ¿verdad? Que la gente va a comprar over the counter, ¿no? Van allí a comprar las de ropa, pues es el tipo de empresa que más se preocupa, pero los hoteles debieran estarse preocupando más, porque el servicio que tú recibes en un hotel, pues la sonrisa del que viene a limpiar, cuando tú pides un favor, que te lo... ¿verdad? Sé que hay empresas que deberían estar más atentos a que se mida el servicio en sus... Y la cosa es que hay valores que son relativamente fáciles de modificar, ¿verdad? Dame un ejemplo. Pues hay personas que piensan que porque yo tengo que servirle si está igual que yo, ¿verdad? Entonces, pues eso tú lo puedes modificar en el sentido de que tú puedes dar adiestramiento que incluya incluso role-playing, que te pongan en el otro lado, ¿verdad? Y diga, no, pero si es que los dos somos iguales, ¿no? Pero hay otros que son más fundamentales, que, por ejemplo, que piensan que el servir es humillante de por sí. No sé si eso es parte de nuestra herencia hispánica, ¿verdad? Ser servil, no servicial. Exacto, se sienten servil en vez de ser servicial. Es un poquito más difícil de bregar, pero es importante entonces el inventario, Ivo, porque identifica dónde está en cada una de estas dimensiones las personas. No es para que las rechacen necesariamente, pero es para que puedan basarse en eso al ingresar el empleado, saben cuáles son sus puntos flojos y dónde hay que, ¿verdad?, hay que ayudarle a crecer a la persona. Por lo menos yo lo veo así, que es crecer como persona para dar un buen servicio. El servicio crece, mejora y tu empresa mejora. Vamos a Gabriel, el empresario. ¿Cuándo tú dejaste de ser psicólogo industrial y te pusiste el gorro de empresario? La verdad que nunca. 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 Yo soy empresario por necesidad. Explícame eso. Bueno, todo... Eres un gran empresario. Tú has hecho pruebas para tantas industrias, para tantos segmentos, con tanta importancia. Sí, todo, muchos profesionales, ¿verdad? Mira, el médico, el abogado, que tiene que poner su propia oficina, ya es un empresario. Claro. Ya es un empresario. Así que por necesidad es empresario. Yo entiendo que Test Innovation pudiera estar mucho más adelantada, con mucho más clientes, mucho más, si yo realmente me dedicara al empresarismo. Pero, como hemos visto, mi interés principal son las pruebas, son mejorar la gente, identificar
De hecho, el moto nuestro, ¿verdad?, es identificar el talento de los hispanos, particularmente de los puertorriqueños. Es identificar talento, porque eso fue lo que hicieron conmigo. Cuando yo fui a la UPI, ya a los últimos días de curso, ¿verdad?, terminaba el cuarto año, estaba cogiendo los exámenes finales. Fue un agente de personal a dar un examen allí de ingreso al servicio público. Y yo lo cogí. Y saliste alto, me imagino. Sí, pero que yo, cuando terminé el bachillerato, no fui a buscar empleo al gobierno, yo fui a los bancos, a los sitios, porque yo decía, mira, mi papá era bien aferrado a un partido político. Y cuando pasaban caravana, él se paraba en el balcón y gritaba que eso qué. Y allí en la esquina estaba el comisario del otro partido. Y dije, olvídate, si yo voy al gobierno, que fulano de tal me va a, ¿verdad?, por la piedra. Pero, ¿qué pasa? Que me llaman de la oficina de personal, me dice, queremos entrevistarla para un puesto en la propia oficina de personal. Que eso era recursos humanos, ¿verdad? La oficina de recursos humanos. No se llamaba así, oficina de personal, después se le cambió oficina central de administración de personal. Pues de todos los que habíamos graduado del bachillerato, hubo un grupo grande que se identificó a través de las pruebas, ¿verdad? O sea, por eso es mi compromiso con las pruebas, vamos a ponerlo así. Y tú has hecho pruebas, los que pueden ver a través de las cámaras, ese libro que está ahí dice que las pruebas tuyas son aprobadas internacionalmente en varios lugares. Bueno, más que nada es que en Estados Unidos, hace más de 30 y pico años, una empresa que estableció Oscar Caburos, que se dedica, es una organización sin fines de lucro, que se dedica a examinar las pruebas, porque había muchas pruebas no muy buenas, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a publicar listas de las pruebas que ellos aprobaban. O sea, el que quería salir ahí, pues sometía documentos. Ellos la analizaban, hacían las pruebas. Le hacían preguntas, ven acá, explícame esto, ¿verdad? Y si aprobaban esos instrumentos, lo publicaban en un manual. Pues hace unos años empezaron a hacer eso mismo. Ya Burro no existe, ¿verdad? Pero la organización sí. Empezaron a examinar las pruebas en español. Cuando yo vi eso, pues uno de los problemas que nosotros habíamos tenido es que vamos a agencias de gobierno, nos dicen que es un programa federal y entonces las pruebas tienen que ser aprobadas por el gobierno federal. Y mira, la prueba de lectura de ustedes no está aprobada. Yo voy a usar AVE, que es una prueba de 30 preguntas que tradujeron allá en California unos mexicanos. Y esa es la palabra Sí, que te usan, usan ¿verdad? coche en vez de carro y te usan Entonces, palabras que nosotros no entendemos o no utilizamos. Claro, así que cuando yo vi esto, dije, pues espérate, vamos a someter las pruebas nuestras ahí. Y eso hicimos, ¿verdad? En el primer volumen no aparecieron. El tercer volumen... Y desde el segundo... En el segundo y el tercero aparecen nuestras pruebas. No están todas, porque cuando uno somete empiezan a hacer preguntas y requerimientos, ¿verdad? Y aclarar dudas y toma tiempo. Entonces, pues, pero sí, las principales. ¿Qué año nace Test Innovation? 1991 como corporación psicométrica. Mientras yo fui profesor en la universidad, pues tuve una sociedad con otro compañero, Pancho Vázquez, y hacíamos consultoría al gobierno, a la empresa privada, por ejemplo,
a la Policía de Puerto Rico. Nosotros le evaluamos unas pruebas, desarrollamos una prueba de ingreso en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, al jubilarme, pues decidí crear una corporación. De hecho, decidí... ¿Jubilarte de? ¿Perdón? Jubilarse. Me jubilé de profesor de la Universidad Ah, de ok, Puerto Rico, ok. de ¿Cuánto tiempo catedrático. estuviste dando clases? Bueno, como 27 años más unos años que estuve en personal, pues me fui con más de 30 años de servicio del gobierno. De la UPR. UPR y gobierno como tal. Sí. Y entonces en el 91 montas Texas Innovation. Corporación Psicométrica. La Corporación Psicométrica, al poco tiempo, una ex estudiante la nombraron directora de la división de evaluación, ¿verdad? Y entonces un día me llama, me dice, mira, Cirino, que tengo un problema aquí, y es que la legislatura aprobó una ley de que los estudiantes hay que darle un examen para ver que dominan las competencias del nivel antes que pasen al próximo nivel. Y pues yo encuentro que la gente que tengo aquí saben de evaluación, pero no saben de medición. No, necesito que me ayude con esto. Yo le dije que sí, y fui primero como consultor, y al fin y al cabo me soltó desarrollar nosotros las pruebas que llamamos pruebas puertorriqueñas de competencias escolares. Wow. Y estuvimos dándolas por 10 años, ¿verdad? Con distintos gobiernos que estuvieron en poder. Así que tu mercado es mucho institucional, o sea, organizaciones o academias o lo que sería gobierno, ¿verdad? Sí, Es mayormente institucional. Institucional. Primero, el ciudadano común no está muy informado. Nosotros tenemos pruebas, por ejemplo, el jueves va a salir en el periódico una columnita que nosotros publicamos los jueves sobre las pruebas SEDA, que son pruebas para medir el aprovechamiento, identificando los tipos de errores que cometen los estudiantes. Es una prueba que podrían utilizar todos los padres para ver dónde está para ver dónde estamos, dónde tenemos a nuestros hijos. Y cómo ayudarlo, porque esa prueba, además de decirle no domina tal competencia, dice el error más frecuente es que esa es la deficiencia mayor. Exacto, o sea que está bien un plato para bregar, ¿verdad? Si quieres bregar, es una gran ayuda, pero los padres no ¿Cuántas la pruebas conocen. Ustedes administran anualmente? Entre todas porque usted tiene un abanico de pruebas. Sí. Bueno, ha subido y bajado. Hemos bajado últimamente porque, como te mencioné, estoy por jubilarme de mi jubilación. O sea, tu jubilación ha durado 30 años después de la jubilación de los primeros 30. Pues yo siempre digo a la gente, no se retiren, jubílense. Hay que seguir trabajando en lo que a uno le gusta, porque como decía Ivo Moreno, esto es una diversión para mí, esto no es trabajo. Pues ha bajado, pero nosotros con las pruebas puertorriqueñas llegamos en un solo año a examinar 30,000 estudiantes. Claro, había muchos más estudiantes que ahora. Claro. Pero 30,000 estudiantes, y no eran todos los grados. Sí, unos grados particulares. Las pruebas PISA que tanto hablan internacionalmente, que nosotros nos debemos medir contra el mundo entero, ¿vale la pena que nuestros estudiantes tomen ese tipo de prueba también para medirnos contra otros países? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estas pruebas son desarrolladas por comités de expertos que vienen de distintos países. Distinto a otras pruebas simplemente traducidas, estas se diseñan para ser traducidas. O sea que se diseñan para que se traduzcan al italiano, al inglés, al francés, al alemán, al español.
porque hay representantes de esos idiomas ahí, y entonces cuando surge, por ejemplo, una pregunta que es ajena a la cultura de un sitio, le dicen, mira, esa no nos conviene a nosotros, eso sería desastroso para nosotros. Así que no son perfectas, pero yo te diría que las pizzas son de lo mejor que hay. Y nosotros dejamos de medirnos ahí. Debiéramos estar ahí. Claro que eso no se nos cae la cara de vergüenza con los resultados, pero los resultados son los resultados. O sea, lo que debemos mirar es no eliminarlas como se quiere hacer con el college. Pues no lo usamos para no pasar la vergüenza. No, vamos a ver en qué estamos fallando, ¿verdad? Para entonces fortalecer. ¿Y qué están haciendo otros países? Porque eso realmente no es dar las pruebas PISA, que ellos hacen mucho esto en los países. Y se sabe que los países asiáticos tienen cogen los estudios como si fuera una religión. O sea, la cantidad de tiempo que los niños japoneses, por ejemplo, le dedican a los estudios es bien alta. No que hagamos nosotros lo mismo, pero saber qué es lo que produce buenos resultados y ver qué podemos adaptar para nosotros. Nosotros trabajamos con muchos jóvenes en nuestra organización, en nuestra empresa. Lo hacemos para educar empresarialmente ciertas aptitudes, conductas, competencias empresariales a temprana edad. Por lo menos sembrar esa semilla. Nosotros pensamos que el empresarismo es como una semilla de bambú donde uno le siembra el interés y al cabo de muchos años, después de coger experiencias laborales, haber estudiado ciertas cosas y las experiencias particulares que me da la vida, me permiten ver oportunidades que lo hemos visto en ti. O sea, tú has visto oportunidades mientras has estado trabajando y dices, esto, ¿verdad? Quizás yo puedo hacer esto de una forma diferente. ¿Qué competencias, qué destrezas, qué habilidades se pueden identificar a temprana edad a un joven para irlo guiando al emprendimiento? Sí. Uno de los problemas que tenemos es que hay una gran variedad de empresas, ¿verdad? Y hay unas destrezas, unas capacidades fundamentales, pero hay otras que también a veces son importantes dependiendo de la empresa. Pero eso fue lo que intentamos hacer con la prueba nuestra de ideas. Es que, por ejemplo, una de las dimensiones es manejo de estrés. Hay personas que saben manejar el estrés y otras que no, pero eso se aprende. Eso se puede aprender. Así que si estás pensando en ser empresario y sales bajito en capacidad de manejar el estrés, pues ya tiene ahí una dimensión, ¿verdad? Con la que el estrés tiene que ver con la incertidumbre. El estrés surge cuando la percepción de la persona es que la demanda que se le está haciendo de sus capacidades excede sus capacidades. Ahí es que surge el estrés. Con esto yo no puedo, ¿verdad? Pero se puede manejar. Y el estrés entonces pudiera ser que tiene que ver con qué yo creo de mí mismo, que sí, también es otra de las cosas que tú mides. Sí, definitivamente. Definitivamente. Hay personas que desarrollan la capacidad de decir, le dicen, mira, es que eso está difícil. Dice, sí, es verdad, pero yo lo puedo bregar. ¿Cree que yo lo puedo hacer? Yo lo puedo bregar. Eso para mí es un reto, porque sé que me va a dar trabajo, pero sé que lo puedo hacer. Es un reto. Nosotros en Yes utilizamos, yo diría es una filosofía de vida. Fue a través de un estudio longitudinal que lo hizo Napoleon Hill, porque Andrew Carnegie le pidió que estudiara el éxito. Cuán científico sea, no voy a decir que fue científico ese estudio, pero él hizo sobre 500 entrevistas en los 1900
a 500 personas que tenían éxito y dentro de ellas personas que no tenían éxito, y describió que habían 17 características particulares para uno tener éxito. Trabajar en equipo, tener una visión clara, propósito de unidad, tener una mano amiga, o sea, 17 en total. Si tú fueras a describir cuál es la característica más importante que pueda tener un empresario, ¿cuál es? Déjame, antes de contestarte esto, son muchas características que algunas no son personales, ¿verdad? Tener una mano amiga, pues por eso se promociona también de que uno haga contacto, redes, ¿verdad? De las redes, de que uno esté donde van a estar los clientes, etcétera, para conocer. Yo te diría que es sentirse competente, que es una de las que nosotros tenemos, la competencia. Sentirse competente es decir, ¿verdad? Sí, eso es difícil, yo creo que lo puedo hacer. O, mira, eso está chévere, yo no me voy a meter en eso porque no creo que tenga la capacidad para entrar en eso. Si tú supieras que hace un año atrás yo tuve la oportunidad de conversar con la doctora Rebecca White. Rebecca White ha estudiado las competencias empresariales. Ella ha definido 6 de ellas bien particulares. Entre ellas, por ejemplo, cómo reconocer una oportunidad. La otra es cómo nosotros agrupamos o identificamos recursos, el recognition of resources, ¿verdad? Y hay otras adicionales. Y yo trato en la Universidad de Puerto Rico, donde doy clases de emprendimiento e innovación, de ayudar a los estudiantes a ir adquiriendo o poder saber identificar cuáles son esas competencias, y yo tratar a través del curso de lograr que ellos se vayan con esas 6 competencias para afuera, ¿verdad? Para que luego se vayan a trabajar o a emprender. ¿Hay alguna competencia? ¿Cómo definimos competencia? ¿Qué es una competencia? Porque tú dices que yo saber si tengo una competencia o no, ¿verdad? Es bien importante. ¿Cómo lo defino? Y esa competencia empresarial, ¿cuál tú crees que sería de las más importantes? Bueno, competencia es la capacidad que uno tiene de hacer algo. Yo creo que las competencias se desarrollan también. O sea, la capacidad de bregar con el estrés, ¿verdad? La capacidad para estar disponible. Fíjate que la mayoría de las empresas, particularmente las de distribución, uno tiene que estar disponible casi 24 horas, ¿verdad? 12 meses al año. La gente piensa, pues yo emprendo en un negocio, monto una cafetería, y entonces cuando se desarrolla un poquito, me voy de vacaciones para Europa, que eso qué. It doesn't work that way. O sea, no es así de fácil, ¿verdad? Así que esa disponibilidad es un poco una decisión de vida que tiene que hacer la persona. Decir, mira, mi vida, lo que yo quiero hacer es viajar, pasarla bien. Pues quiero trabajar mucho, pero es para hacer esto. Pues está difícil que sea un empresario, particularmente de empresas de distribución, ¿verdad? Porque tienes que estar ahí. Porque tiene que estar ahí. Yo sé de una persona que montó un restaurante muy bien, con todos los hierros, como decimos en Barrio Obrero, y le iba muy bien mientras él estaba bien pendiente. Tan pronto cogió confianza en el gerente que puso, que eso qué, y se olvidó un poquito, se le cayó el restaurante. Sí, el emprendimiento requiere otras destrezas, ir adquiriendo otras destrezas, ir desarrollando otras organizaciones dentro de la empresa, otros conceptos. Así que
lo más importante, yo creo que depende un poco del individuo. Para empezar, lo más importante es lo que no tengo. Desarrollar eso que no tengo. Lo otro es, o antes que eso, tal vez lo más importante es que encaje con el estilo de vida que yo quiero tener. Yo quiero ser empresario para mandarme yo mismo, chévere. Pero eso implica que yo soy responsable de todo. ¿No te gusta? Pues, piénsalo bien. Nosotros tenemos, ¿verdad? Volviendo a lo de los jóvenes, las competencias, y te voy a dar un ejemplo. Mi hijo a los 9 años decidió ser baloncelista. Él quiere lograr ser de la NBA. Esa es su aspiración. El cuerpo pues tiene que haber desarrollado unas cosas naturales que quizás como altura, destrezas físicas que quizás no las tiene, ¿verdad? Y las pudiera desarrollar con el tiempo, la práctica. Se dice 10.000 horas de práctica para tú poder lograr ser un experto. Podemos cambiar nuestra forma de hacia dónde nos dirigimos con práctica. Mi interés, yo lo puedo desarrollar esforzándolo, haciendo otras cosas porque el interés es tan grande. No, yo pienso, ¿verdad?, que la mayoría de la gente no conoce bien sus intereses, no los conoce. Tal vez tu hijo está entusiasmado con eso, no necesariamente, y probablemente tenga interés en eso también, pero no ha explorado su gama de intereses. Nosotros no tenemos un interés, tenemos una gama de intereses. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque el mundo cambia vertiginosamente. Esto no va a pasar, pero suponte que surge otro deporte distinto y ya a la gente no le interesa el baloncesto. ¿Qué pasó? O sea, que el baloncesto empieza a... O suponte, Dios no lo quiera, se torció un tobillo y va a padecer de ese tobillo, no va a llegar donde quiere llegar. Así que estamos planificando en un mundo incierto. Lo mejor que podemos hacer es examinar cuáles son las opciones que tenemos, cuáles son nuestros intereses. Intereses en términos de que como son motivaciones, ¿qué es lo que me motiva a mí? ¿Verdad? Porque los intereses, como mencioné, como surgen en la niñez y se van desarrollando y se refuerzan a base de aprendizaje vicario, de uno ver. Yo quería ser jugador de Grandes Ligas, yo quería ser como Roberto Clemente. Claro. ¿Okay? Y cuando muchacho empecé a jugar pelota, pero yo no soy ningún Roberto Clemente. Me di cuenta tempranito, ¿verdad?, de que no iba a ser ningún Roberto Clemente. Para empezar, no tengo estatura, no tengo cuerpo, bueno, así que planificar en un mundo incierto, y definitivamente los deportes no dejan de ser inciertos porque pueden haber accidentes, ¿verdad?, que le arruinan la carrera. Y entonces, ¿qué? La persona, yo entiendo que debe estar consciente de examinar, y por eso el entusiasmo mío con los intereses, examinar cuáles son tus intereses, que son tus motivaciones. Son múltiples. Y entonces tener 3, tal vez 4, que tú puedas moverte en ambas direcciones. Hay algunos que, por ejemplo, los deportes que requieren mucha práctica, igual que el baile, ¿verdad? Las niñas que quieren ser bailarinas o los niños que quieren bailar ballet, empiezan desde pequeños, pero tienen que examinar también sus otros intereses. Yo vamos culminando ya, pero yo no quiero dejar esta oportunidad porque hablamos de la incertidumbre y yo quisiera que tú nos dijeras ahora si con la inteligencia artificial y todos los cambios que van a venir en los próximos
la próxima década, vamos a poner una década, yo creo que va a ser más rápido, pero una década, donde lo que está educando nuestras universidades van a ser sustituidas por bots, lo que llamamos robots en un software, ese trabajo lo va a realizar una máquina. ¿Qué yo le digo a un joven que estudie o en qué se tiene que interesar? Mira, la inteligencia artificial no es tan inteligente. Okay, la inteligencia artificial se programa. Ahora mismo se están haciendo diagnósticos clínicos de psicólogos clínicos mejor que algunos clínicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cogen muchos clínicos, cogen unos casos y los ponen a todos a emitir su opinión, a estudiar, a emitir su opinión, y toda esa información se pone junta, ¿verdad? Y el psicólogo clínico que ve tal vez 100 casos en 6 meses, la computadora tiene 1000. ¿Verdad? 1000 al segundo. o tiene una mayor capacidad de ver más casos en un proceso. Pero la inteligencia artificial depende de lo que se ha hecho, no de lo que se va a hacer. El ser humano tiene capacidad de lo que se va a hacer todavía. Así es que el ser humano va a seguir creando, no sé cómo va a impactar la inteligencia artificial, pero un poco como la robótica. Antes se pensaba que los robots, que por ejemplo en el ensamblaje de automóviles, eso lo hacen robots, ¿verdad? Pero siempre hay espacio para el ser humano. Y hay espacio primero para mejorar esos robots, para reparar esos robots, para inventarse otros robots. Tú sabes que los japoneses, yo veo que tú tienes en tu pared unas ilustraciones japonesas. Yo admiro mucho esa cultura y la seguimos en el mejoramiento continuo, que ayudamos a los jóvenes empresarios a utilizar las mismas metodologías que los japoneses en sus empresas. Que desgraciadamente últimamente. Jidoka significa automatización humana. Yo creo que eso va a tener un mayor importancia hoy. Toyota la utilizaba en sus fábricas, donde vamos a utilizar la automatización, pero vamos a no perder la perspectiva humana dentro de esa automatización. O sea, que no sustituyamos personas por una máquina y que le ayudemos a la persona a que la máquina le ayude en su trabajo. Esa es la visión. En psicología industrial, en las pruebas que tú haces, ¿cómo nosotros podemos medir la obsolescencia del ser humano? El ser humano nunca va a ser obsoleto. Se le van a sustituir unas tareas que hace mejor la máquina o la computadora. Pero siempre haber cosas, se está tratando, ¿verdad? No creo que se vaya a lograr plenamente, ¿verdad? Pero tal vez se logra, ¿verdad? Uno no puede ver el futuro, pero en el trato humano, en la toma de decisiones, considerando el aspecto humano, pues difícilmente lo puede sustituir un programa. No sabemos lo que nos trae el futuro, pero sí hay unos peligros, por ejemplo, de que nosotros dejemos de utilizar nuestro intelecto. Porque la computadora ahora me tira una propuesta, así que yo no tengo que aprender a hacer propuestas. Pues no, hay que saber, y hay que mejorar las propuestas, hay que buscar otras formas de hacer propuestas que no son las que ya aprendió la máquina, ¿verdad? O sea, cada cosa hay que mejorarla y la máquina no la va a mejorar si no la ve en nosotros. Las máquinas aprenden, pero es de nosotros. No aprenden de otras máquinas. Yo creo que hay yo no sé cómo tú le llamas a esto, si es un trait, yo no sé si la palabra es correcta en inglés, trait o destreza o habilidad,
Curiosidad. Hablemos de la curiosidad y vamos cerrando. ¿Cuán importante es la curiosidad? Pues es bien importante. Yo te diría, me río porque es que en toda esta literatura sobre intereses, antes se pensaba que la curiosidad eran los intereses. Cuando se quería medir intereses, dice, pues hay que ver la curiosidad. Y hasta se hicieron estudios de a qué uno se fija para determinar la curiosidad. Pues la curiosidad es un reflejo de la necesidad de aprender, de conocer, para poder bregar con las cosas, ¿verdad? Yo te diría que los intereses son un refinamiento de la curiosidad. Excelente. A un joven futuro empresario, ¿qué tú le dirías hoy? Y con esto concluimos. ¿Qué tú le dirías hoy? Bueno, yo diría que el fundador moderno, ¿verdad?, de la consejería psicológica, Parsons, una de las cosas que dijo, el primer paso para uno planificar cualquier carrera es conocerse a sí mismo. Excelente. ¿El libro que tú les recomiendas leer? Bueno, sobre empresadurismo... No. El libro que tú, a una persona, a cualquier persona del mundo que tú quisieras decirle, tú tienes que leer un libro, ¿cuál sería? Wow. Los libros cambian vida. Sí. Es que son realmente muchos los libros. Familiarizarse con la literatura, no simplemente con la ciencia, pero la literatura te da cosas que no te va a dar la ciencia. Si tuviéramos que medir hoy algo en Puerto Rico, lo más importante, ¿qué sería? Medir. Yo diría los valores. De hecho, ese otro interés que estamos desarrollando, porque hemos encontrado en la literatura de valores que hay dos tipos de valores. Hay un que llaman valores, pero que son realmente metas de vida. O sea, yo quiero tener una vida exitosa, quiero disfrutar la vida, quiero tener una vida tranquila. Esas son metas de la vida. Yo los llamo valores egocéntricos, porque están centrados en el individuo. Y también son los valores que pasan a los grupos y a la sociedad. Por ejemplo, los grupos políticos tienen unos valores, ¿verdad?, que son de esa naturaleza, lo que quieren lograr alcanzar. Hay un segundo conjunto de valores que son los valores éticos, que es cómo conducirme y lograr mis cosas sin lastimar a otro, cómo ayudar a otro, cómo hacer a otro lo que yo quiero que hagan conmigo y cómo no hacer a otro lo que yo no quiero que hagan conmigo. Ese es otro conjunto de valores. Y estos dos tipos de valores están chocando porque el quererme hacer rico puede tomar un ejemplo sencillo. Suponte que alguien inventa una cura para el cáncer, para todo tipo de cáncer, unas pastillas. Dice, wow, yo pues, me pasé toda la vida haciendo esto, logré esto. Esas pastillas van a costar $1,000 cada una. Me voy a hacer multimillonario. Musk se va a quedar pequeño al lado mío.
pero ¿cuánta gente va a morir porque no puede gastar $1000 en unas pastillas? Y no va a ser una sola que se tiene que tomar. O sea, esos valores no siempre chocan, pero a veces chocan de manera brutal. Y esa es parte de lo que estamos examinando ahora. Yo te doy gracias por haberme dado esta oportunidad de entrevistarte. Yo creo que tú eres un baluarte, no, estoy convencido que tú eres un baluarte para todo Puerto Rico y el mundo entero, con todas las herramientas que tú has construido de medición, de cosas importantes, o sea, medir lo que importa. Y cuando terminemos, te voy a leer cuál es mi identidad que yo he construido para mí en mi pensamiento. Y yo trato de trabajar todos los días con eso. Y cuán importante es tú, porque mencionas la parte de conocerse a sí mismo. Esa fue lo que tú le dijiste al joven. Y yo creo que esa identidad de uno la está construyendo día a día y es importante leérselo a uno mismo, a dónde tú quieres ser, qué tú quieres lograr, y cuáles son tus valores que te conmueven. Ya tú lo tienes. Por ejemplo, los intereses, ¿verdad? Cómo se aprenden, cómo se desarrollan sin tú quererlos desarrollar, pues están en la subconsciencia. Por eso son importantes los inventarios. Están ahí, pero tú no sabes que están ahí. Cuando tú tomas el inventario lo sacas a flote. Digo intereses, digo valores, ¿verdad? Esos rasgos de personalidad tuyo están mayormente inconscientes, pero si no, tienes que sacarlo para estar consciente de ello, entonces poder yo creo que esa inconsciencia que nosotros tenemos como seres humanos de quién soy, es importante uno definirla y te leo. Dice, ¿quién soy yo? Carlos Jiménez. Quiero vivir una vida en excelencia, plena, feliz, productiva, en perfección, llena de amor, lo que significa para mí dar y recibir, sabiduría, alegría, rectitud y optimizar mi tiempo, que es el elemento que al ocurrir, cuando una vez pasa, no se recupera. Quiero invertir y maximizar mi tiempo en todo lo que yo haga. Quiero crear una cultura de felicidad en mi hogar con cada acción que yo tome conscientemente. Ese soy yo. Cuán importante es que una persona se escriba a sí mismo, y con esto nos despedimos. Cuán importante es que una persona se describa a sí mismo lo que quiere ser. Si yo estoy trabajando todos los días hacia eso, ¿cuán importante es eso? Bueno, eso aclara las metas. Siempre es importante tener metas claras, objetivos claros para uno moverse hacia otro objetivo. Mi recomendación sería complementa ese cuadro tuyo con cosas que tal vez no conoces de ti, porque son inconscientes. Son no conscientes, pero no inconscientes, sino no conscientes. La inconsciencia tiene otras características. No son conscientes. Yo no estaba consciente de que me gustaban unas cosas hasta que las vi. Tú sabes que yo reviso esto todos los domingos y lo voy variando, así que domingo cuando me corresponda le voy a añadir lo que me acabas de recomendar. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias. Gabriel, no sabes lo inmenso que yo me siento poder estar contigo en el momento y decirle, ¿verdad? Yo espero que esta grabación se quede de por siempre y la gente pueda entrar y verla, porque gracias. Conocer todo el trabajo que tú has realizado, todos los libros que tú has leído, todo lo que tú has hecho en el sentido de las licencias. Entonces, que tengamos gente competente porque pasa una licencia, que quizás puede ser una obstrucción a un empleo, ¿verdad? Yo vi 2 jóvenes que salieron de allí tristes porque no pasaron la licencia de mecánico. Quizás son capaces en el proceso de la fabricación o en la reparación
pero no están preparados en la parte teórica, en la parte del conocimiento general de un... les falta todavía, o sea, no puede ser una sola... Pero nosotros esperamos que eso sea un aliciente para decir, tal vez no estoy donde quiero estar, tengo que aprender un poquito más sobre tal y Eso tal fue cosa. lo que ocurrió. Estos dos jóvenes dijeron, fíjate que nos faltó la clase, que faltamos a clase para poder pasar. O sea que esto mide también la competencia del joven que va a salir y tú quieres que el carro la persona que te lo repare tenga las competencias adecuadas. Claro. Así que, Gabriel, gracias por el espacio que nos has dado y permitirnos estar en tu escritorio empresarial. Muchas gracias por la oportunidad y por la deferencia, ¿verdad?, que me hacen de entrevistarme y que Dios quiera que les sirva de algo. Sí, yo estoy seguro que sí. Hemos dicho aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias mil. Esto es una producción de Yes. Seguimos busy. Este episodio ha sido posible gracias al auspicio de BizTips, tu plataforma digital para la creación de planes de negocio.